Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar a revisar titulares. Vamos a empezar a abordar los hechos en nuestra Latinoamérica. El riesgo país de Argentina está al alza. Además tenemos esta situación en suelo europeo, 1 millón de nuevos pobres en Italia por la pandemia. Y también en este programa mostraremos lo que está haciendo el gobierno de Cuba en la distribución de alimentos y en el uso de plataformas digitales, temas que generan informaciones económicas hoy en esa nación caribeña. En el informe de Naciones Unidas sobre el impacto del COVID-19 en las finanzas de los países en desarrollo, se analizó en un apartado el enfoque actual de Argentina para resolver su crisis de deuda. ONU destaca en el documento, en el corto plazo, dice, las reestructuraciones de la deuda soberana deben permitir un respiro. Desde Naciones Unidas coinciden con el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional, que aseguró que Argentina requiere de un alivio sustancial en la carga de deuda, en un claro mensaje a la postura intransigente de algunos fondos de inversión. Es una señal de dificultades por venir, ya que algunos acreedores privados están rechazando la oferta, advierte el informe. En el caso específico de compromisos en moneda extranjera, aclara que los pagos del servicio de la deuda en divisas debe estar vinculada a la evolución de los ingresos de exportación. En el marco de una caída global del comercio por la pandemia de coronavirus, el mensaje refuerza la posición argentina frente a los acreedores. Este lunes el gobierno argentino inició técnica y formalmente la operación de reestructuración de deuda bajo legislación extranjera, la cual implica una quita de capital de 5,4% y un recorte del 62% de intereses, una propuesta rechazada ya por tenedores extranjeros. El riesgo país de Argentina superaba el jueves los 4.000 puntos básicos, un día después de que el país dijo que no pagó vencimientos de intereses de 3 bonos por unos 500 millones y que se adhirió al periodo de gracia contemplados en los instrumentos. El precio del conocido como dólar blue ya alcanzó en lugares ilegales de venta un récord de 120 pesos, mientras que el oficial, según datos del Banco Nación, cotizó a 67 pesos con 75 centavos, aunque hay que decir que su compra está limitada a $200 al mes y está gravada por un impuesto del 30%. El gobierno argentino impulsa el aumento de producción local para hacerle frente a este COVID-19. El mes pasado, el gobierno declaró insumos críticos a un conjunto de 42 artículos sanitarios y determinó que las empresas productoras de estos bienes tienen que trabajar a tope de capacidad y que las entidades sanitarias tienen prioridad de compra. Así las cosas, se producen entonces a ritmo constante artículos de alta tecnología, respiradores, oxímetros, monitor multiparamétrico, bombas de infusión, camas de uso hospitalario, humidificadores activos, ecógrafos, tubos de oxígeno, oxígeno medicinal, aspirador portátil, resucitadores y tensiómetros. También hay otros productos con menor contenido tecnológico pero de alta necesidad, caso alcohol en gel, medio de cultivo, hisopo, jabón, lavandina. El país busca un nuevo posicionamiento a nivel global. No solo quiere abastecer su mercado interno, sino incluso plantea objetivos posibles para el tamaño de su industria, como lo es la exportación de insumos que hoy en el mundo la realidad de la pandemia marca que cotizan al alza. Además, fíjense que Alberto Fernández se reunió ayer con organizaciones sociales en la Quinta de Olivos. El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Social y allí les dijo a los representantes de los movimientos sociales: tenemos la oportunidad de hacer un sistema más justo y ustedes son actores centrales porque tienen respeto en sus comunidades. No es la primera vez que el presidente argentino habla de la tarea que hacen estos movimientos en barrios carenciados. Ayer dijo: una de las cosas que más me asombran a mí es ver que la mayor solidaridad la tienen aquellos que peor están. En los barrios más humildes, donde siempre hay una mujer que abre su casa para que se convierta en comedor, en merendero de muchas familias, de muchos chicos y abuelos que lo están necesitando.
Otro cuadro de situación, Honduras. La población se ve afectada por el aumento de la tasa de desempleo. El gobierno de Juan Manuel Hernández hasta el día de hoy incumplió con las recomendaciones de la OIT, entre las que destacan proteger al trabajador en su lugar de trabajo, estimular la economía y el empleo para mantener los ingresos de la población. Por el contrario, el Estado permitió despidos masivos sin que esas empresas otorguen los beneficios correspondientes por ley. El 10 de abril pasado conocimos que en la zona norte del país se produjeron protestas porque, pese a cumplir la cuarentena preventiva contra el nuevo coronavirus, muchas familias no recibieron bolsas de alimentos prometidas por el gobierno, no tenían nada que comer y el toque de queda sigue vigente y esto les impide trabajar. Cuba desarrolla plataformas online para evitar concentración de personas en comercios y otras instalaciones de servicios ante el aumento de casos positivos COVID-19. Vamos a ver, nuestra corresponsal en La Habana suma información aquí en este espacio. El Ministerio del Comercio de la isla intenta garantizar en todas las unidades comerciales los productos de alta demanda con la introducción de aquellos que estaban destinados al turismo, como huevos, embutidos y carne fresca, a partir de la venta regulada para evitar el acaparamiento y su posterior reventa. Estamos bien distribuidos. ¿Por qué? Porque toda persona alcanza, como tiene una medida, toda persona alcanza lo que uno sale a buscarlo, porque por ejemplo si te dan 2 bolsitas de aceite, tienes posibilidad de que si estás en lo último de la cola alcanzarlo. Sin embargo, es prioridad para el gobierno cubano disminuir la concentración de personas y las colas que generan estas instalaciones. A ese propósito se suma la decisión de ampliar las tiendas online no muy utilizadas habitualmente en Cuba. Ernesto es el jefe creativo del primer sitio cubano de periodismo de datos. A él nos acercamos para conocer cuánto podrían contribuir estas iniciativas en el empeño de potenciar el aislamiento social en la isla. Si bien ha sido de una manera un poco rápida, sobre todo para las personas que no están acostumbradas a hacer uso de este tipo de plataformas, me parece que las está empleando de manera inteligente y de manera adecuada, poniendo los esfuerzos en aquellas plataformas que sean más útiles para determinadas cosas y que pueda suplir alguna necesidad de la población, más allá de que estemos falta quizás de una alfabetización más profunda respecto al uso de la tecnología para este tipo de escenarios. Pese al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas por casi 60 años y que ha frenado la creación de infraestructuras digitales, Cuba ha utilizado diversas plataformas para mantener a la población informada y al mismo tiempo brindar determinados servicios para minimizar el impacto de la pandemia. Son plataformas que estaban en desarrollo, o sea, que no estaban completamente consolidadas en estos momentos, que la epidemia ha sido también, desde mi punto de vista, un momento donde se ve las posibilidades reales que tienen, qué basamentos le faltan también a este tipo de aplicaciones, sobre todo a la de las compras virtuales, que creo que es una de las más demandadas. En estas circunstancias, otro reto del país es mantener la prioridad sobre la canasta familiar normada, que cada mes llega a más de 3 millones de núcleos familiares y que ahora incorpora productos necesarios para la alimentación. Medidas que van acompañadas de un llamado a la disciplina individual y colectiva, en momentos en que la isla, con más de 1.000 casos positivos, busca frenar la transmisión de la COVID-19. Nayara Tardo, Telesur, La Habana. Cotizaciones petroleras a esta hora, indicadores, Brent operando a $25,43 el barril, tendencia al alza, WTI operando a $17,07 el barril, perdiendo un menos 3,45%, Cesto PEP se ubica en 15,23, siempre en dólares, siempre el barril, tendencia al alza también. A la vuelta vamos a ver la situación en Italia. Van a ver la cantidad de personas que denuncian una nueva situación, le llaman los nuevos pobres. Hay personas que hasta tienen vergüenza de comentar esta situación y que dicen no están recibiendo el apoyo que le piden a las autoridades estatales.
Tenemos desacuerdos sobre la naturaleza de las transferencias que se realizarán. Creo que en este momento en que vivimos, estas transferencias deben ser transferencias por subsidios, transferencias presupuestarias, reales, donde ya sea un fondo de recuperación o nuestro presupuesto, tener emitido en el mercado con una garantía común, podrá transferir fondos presupuestarios a una región particularmente afectada, un sector particularmente afectado, con reglas y gobernanza que deben ser muy claras y aceptadas por todos, pero que podrán transferir una capacidad para recuperarse y reiniciar. No hay consenso sobre esto hoy. La presidenta del Banco Central Europeo urgió ayer en la reunión por videoconferencia de jefes de Estado y de Gobierno a actuar con contundencia ante las dimensiones de la recesión en suelo europeo. Según fuentes comunitarias, Lagarde afirmó que su institución prevé que la economía de la zona euro caiga un 9%, aunque el desplome podría llegar al 15%. A pesar de los exhortos de Christine Lagarde, que a comienzos de marzo la ex número 1 del FMI les advirtió a los 27 de una crisis similar a la de 2008, el Eurogrupo ayer difirió su decisión. Los mandatarios del bloque común encargaron a la Comisión Europea presentar un plan de reconstrucción el próximo 6 de mayo para sacar al bloque de la profunda recesión proyectada para este mismo año. Hay un sentido real de urgencia. Y es por eso que nuestra intención es hacer algunas propuestas concretas en el Consejo Europeo, y para eso le hemos pedido a la Comisión que haga algunas propuestas concretas. Estoy convencida de que solo hay un instrumento que puede cumplir con esta magnitud de tareas detrás de la recuperación, y ese es el presupuesto europeo claramente vinculado al Fondo de Recuperación. Las negociaciones iniciaron con discrepancias sobre la magnitud del rescate y los mecanismos para estructurarlo. En principio, España, Italia y Francia pujaron por canalizar los fondos a través de la emisión de eurobonos, pero Alemania rechazó la propuesta. Tras las discusiones, Francia y España coincidieron en la conformación de un fondo que emita deuda a largo plazo, respaldada en el presupuesto de la comunidad y cuyos intereses provengan de impuestos de la Unión. Mientras desde Bruselas proponen incrementar el límite de la partida de gastos del presupuesto de la Unión Europea del 1.2% del PIB a 1.3%, por la vía de impresión de euros. Esto implicaría la emisión de 323.000 millones de euros. Por lo tanto, sin duda habrá un equilibrio sólido entre las subvenciones y los préstamos. Y esto es una cuestión de negociación dentro del grupo, con los Estados miembros, para que encontremos una buena combinación de préstamos y subvenciones. Hay ventajas y desventajas para ambos. Usted conozca los argumentos. Entonces, estos argumentos se han intercambiado esta noche, pero de una manera muy constructiva. Durante el debate, la presidenta del Banco Central Europeo ha advertido a los dirigentes europeos de las consecuencias negativas de hacer demasiado poco, demasiado tarde. 1 millón de nuevos pobres necesitados de ayuda alimentaria. La información la indicó hoy la Confederación Nacional de Agricultores Directos, Coldiretti. El ente incluye entre los urgidos de apoyo alimentario a aquellos que perdieron sus empleos y que no tienen posibilidades de usar el trabajo inteligente, y a los pequeños comerciantes o artesanos obligados a cerrar por la epidemia. También forman filas como nuevos pobres los subempleados carentes de subsidios, ayudas públicas o ahorros, así como los trabajadores temporales o con actividades ocasionales. Las estimaciones de Coldiretti sobre las consecuencias de la parálisis económica tienen en cuenta que en los últimos 2 meses aumentó en un 40% el número de solicitudes de ayuda a asociaciones como Cáritas y el Banco de Alimentos. Nos preparamos una pausa. A la vuelta, capítulo completo, COVID-19 en Estados Unidos. Van a ver allí múltiple información y haciendo hincapié en un punto que lamentablemente va al alza, y es la tasa de desempleo en el país.
Fíjese esto, la comunidad afroamericana es la más afectada por esta pandemia en Estados Unidos. Si bien esto no es nuevo, los estragos a los que se enfrentan estos ciudadanos se ven agudizados en estas épocas. Mientras el presidente Trump se preocupa por sacar provecho del petróleo y ayudar a las grandes compañías que según él son las que mueven la maquinaria económica en su país, deja de lado los riesgos a los que se exponen los trabajadores en medio de la expansión de la COVID-19. Así entonces, la comunidad afroamericana de Miami se ve afectada. Suelen ser cara visible de negocios que hoy en día están en el renglón de servicios no prioritarios, por lo que han debido cerrar. Esta comunidad ha perdido así su entrada de dinero y a pesar de ser uno de los sectores más vulnerables que hace vida en la primera economía del mundo, no han sido tomados en cuenta a la hora de impulsar políticas de ayuda en medio de la pandemia. Necesitamos más ayuda aquí con el saneamiento, el Lysol, y tenemos negocios de propiedad negra que están ayudando, pero necesitamos que los comisionados vengan a la comunidad y realmente nos presten atención. Siento que estamos excluidos. Tienes que viajar tan lejos como muchas personas por aquí no tienen autos. Estoy en bici, ¿sabes? Así que es un poco difícil acceder a los recursos cuando no tienes salida para hacerlo. O si vas a los bancos de comida y te dan toda esta comida, no tienes coche, ¿cómo vas a llegar a casa? Las empresas pequeñas son ignoradas en Estados Unidos. Allí la cantidad de denuncias. ¿Por qué? Porque dicen que el Estado, con toda esa infraestructura y el peso de sus decisiones, le da la mano a las grandes compañías en perjuicio de la pyme, de la pequeña y mediana industria. En Estados Unidos, el programa de protección de cheques y pago debía ser destinado para las pequeñas empresas, ya que las mismas tienen menos acceso a créditos rápidos. Los mismos podrían ayudar a las pequeñas empresas a mantener los puestos de trabajo y a mantener sus facturas al día. Pero según una investigación realizada por la agencia de noticias AP, se ha descubierto cómo 75 empresas que cotizan en la bolsa recibieron esta ayuda. Mientras estas grandes empresas se vieron beneficiadas con un total de $300 millones en préstamos respaldados por contribuyentes y con un bajo interés, las pequeñas compañías familiares se vieron obligadas a cerrar y perder su fuente de ingresos. La cuestión no termina allí, puesto que según la investigación de AP, los créditos fueron otorgados a compañías que previo a la pandemia ya enfrentaban agujeros fiscales y transitaban al borde de la quiebra. El plan de cheques y pago lanzado el pasado 3 de abril del presente año ha generado fuertes críticas, puesto que además de ir a parar a donde no deberían, cuando llegan a las pymes, estas deben enfrentar demoras en el proceso de préstamos y una larga burocracia con normas que no están claras, así como fondos limitados, dejando a muchas empresas familiares en la total desprotección. Tal es el caso de Zachary Davis, copropietario de 2 heladerías artesanales en California, mismas que dirige con su socia Kendra Baker. Antes de que en el lugar se ordenara la cuarentena, ambos esperaban su mejor año a nivel económico. Calculaban ingresos que incluso le permitirían pagar el préstamo de $250,000 con el que iniciaron su primera sucursal hace 10 años. Nos sentíamos bastante bien con respecto a donde estábamos en el mundo 10 años después. O sabes que nos acercamos a nuestro 10º aniversario y ahora todo está al revés. Una empresa que genera ingresos por decenas de millones o cientos de millones al año será la primera en la fila de un gran banco cuando llegue el momento de solicitar uno de estos préstamos. Y si eres un chico pequeño, sabes, lo más probable es que vayas al final de la línea. Si bien las pequeñas empresas también generan ingresos a la economía estadounidense y sirven para crear muchas plazas de trabajo, a la hora de emitir los créditos, los bancos prefieren dárselos a las compañías más grandes, pues según ellos son las que tienen cómo hacer frente a sus compromisos financieros, obviando que éstas también han tenido que acudir a la ley de bancarrota. A medida que el virus se ha propagado, el desempleo en Estados Unidos ha aumentado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ciudadanos son empleados por empresas pequeñas.
Debido a esto y a las órdenes de quedarse en casa en las últimas semanas, 26 millones de estadounidenses han solicitado beneficios de desempleo. Repito el número, 26 millones de ciudadanos han solicitado beneficios de desempleo. Este aumento de la tasa de desempleo ha hecho que los políticos impulsen campañas buscando reabrir la economía, pese a las opiniones que puedan tener los ciudadanos comunes. Una encuesta de CBS News, publicada este jueves, reveló que el 63% de los estadounidenses estaban más preocupados por levantar las restricciones demasiado pronto e intensificar el brote que por las consecuencias que podría tener en la economía el mantener la cuarentena por más tiempo. Por ejemplo, los residentes de Atlanta, Georgia, tienen sentimientos encontrados sobre la decisión del Estado de reabrir gimnasios, salones de tatuajes, peluquerías, salones de belleza y otras pequeñas empresas en medio del bloqueo del coronavirus en Estados Unidos. No tenemos planes de abrir el lunes. Es irresponsable, no es lo correcto. Valoramos a nuestro personal, valoramos a nuestra clientela y valoramos a los ciudadanos de Georgia. Esta es una medida irresponsable que se basa únicamente en dólares sobre la Asia. No creo que sea una buena idea. Siento que Georgia es un estado que no lo ha tomado en serio. No hemos sido puestos en cuarentena, hemos estado afuera. Han estado bebiendo, han estado de fiesta, han hecho todas estas cosas. Siento que no hemos alcanzado nuestro pico. Reflexiones profundas que habitualmente en los medios de comunicación no aparecen, o los testimonios, en realidad llevarle el micrófono al ciudadano es lo que no aparece, sino sentencias, informaciones, datos de expertos sanitarios o de expertos económicos, pero allí las voces del ciudadano común estadounidense. Les quiero desear a todos un buen fin de semana, nos vamos a encontrar pronto en esta pantalla.